estamosalaire.com. Eso que estabas haciendo, deja de hacerlo, Isra. Ya lo dejé de hacer. Ya sí vi que antes de que empezáramos fue de como pongo el teléfono aquí para que no me empiecen a dar lata. Pues hay nada más compartiendo memes, ¿no? Nada más, ¿verdad? Sí. En eso se entretiene uno en la actualidad. Sí. Digo, también de información, es básica, ¿no? ¿Qué información? No compartes nada de información, compartes puros memes. ¿Cómo no? Digo, que no los veas es otra cosa, ¿no? Pero ¿qué compartiste de información recientemente, digamos? Recientemente, de la actividad de los equipos de Puebla en el ámbito estudiantil. Sí, pues sí. Eso sí te lo podríamos creer, ¿no? Sí. Pero no, lo de los memes, por supuesto que te causa risa también, pero la duda existencial de quién los hace, de dónde vienen, ¿no? Ya hay agencias especializadas en memes. ¿Cuánto te pagan por hacer un meme, no? Por ser creativo sería más bueno, que por hacer memes. ¿No? ¿De dónde surgen? Una imagen, ¿desde dónde la toman? Es que la misma vida te lo va poniendo enfrente. Somos un meme andando. Exactamente. Todo es cuestión de encontrarlo. Solo hay que aprovechar el Melissa momento. hacía de aquí, ¿no se acuerdan? Sí. Con el doctor Mújica, Sí, con sí. varias cosas, con nosotros, hacía algunos. Eso es algo que hace mucho tiempo, en la opinión, hacía Raúl Rodríguez, que se llamaba La fotografía tiene su chiste. Y un poco era la fotografía con algún texto que era prácticamente un meme, ¿no? Y que era muy exitoso. Yo recuerdo mucho aquel técnico que dirigió al Puebla, Julio González Montemurro, ¿te acuerdas? Y su auxiliar. Entonces hay una foto que además no ganó un solo partido todo el tiempo que estuvo aquí, los 5 juegos. Muy buena persona, un tipo que veía el fútbol de manera interesante, pero que no le fue bien con el Puebla. Estaba dominando el balón el auxiliar y el técnico estaba viendo, reflexionando. Y el título de la foto decía: yo con tantos problemas y tú jugando, ¿no? y así tenía varios y había unos muy exitosos, ¿no? Que de alguna manera pues es esto del origen, ¿no? Estamos hablando de los 90, después de la época del Puebla de los yugoslavos, ¿no? Sí, sí, despuesito de la época de los yugoslavos, exactamente. Ahí vino Julio González Montemurro. Y bueno, y también otras fotografías que se han vuelto icónicas, personajes que sí los vuelves a ver y te causa risa, le pongas lo que le pongas, ¿no? La frase que le pongas, ¿no? De este niño creo que fue el primer meme, ¿no? De un pequeño que está así, que levanta el puño. No me acuerdo. No, el primer meme ya que yo recuerdo en México fue Edgar se cae. Ajá. Que fue como, siento yo, que ese fue como los primeros. Sí, es como de los primer primeros video sí. Que se hace viral. Y luego se convierte en meme. Pero no me acuerdo de ese que dices ya. Sí, del niño. Ah, era un bebecito, sí, ya me acordé. Sí, bueno, hay varios. También es de los primeros. Pero bueno, esa es parte de la ociosidad que hay en la actualidad en casi todos los grupos que tenemos en WhatsApp. La mayoría... Y ahora con los stickers son una cosa... Sí, porque además se define, ¿no? Se ponen ciertas reglas. Este grupo es solo para comunicar... todo mundo manda memes, se pelean de política... Sí, en algunos. Y nunca se respetan. Y entonces ya se sale alguien... Uy, ¿quién se salió? ¿Por qué lo hicieron enojar? Y todas esas cosas. Apenas en un grupo de compañeros de la secundaria... Y uno de los integrantes se salió. Ay, ¿quién se salió? ¿Por qué? Y ya le pregunté en corto, le digo, ¿por qué te saliste? No, pues es que ustedes son muy alcohólicos y yo me estoy retirando de eso. Oye, pues sí. Entonces no podía. Pura buena amistad. Pura buena amistad, sí, que en mi caso no lo soy, pero sí varios de los puede, que... Sí. Claro. Finalmente las reuniones son en bares, ¿no? Y cuando tú estás impedido de ciertas cosas porque tienes un problema serio y mayor, pues... ¿Para qué, no? Claro. Sí, qué gusto reencontrarnos, pero no me voy a reencontrar con la bebida. Así que háganse para allá, al más allá, y no me den lata. Entonces, bueno, todo eso sucede en los grupos de WhatsApp. Muy bien, iniciamos esta emisión de Al Aire, hoy que es jueves 18 de abril. Gracias, amigo. Tú que jueves, siempre sabes en qué tú día que siempre vivimos. sabes exactamente. Sí, a veces se me cuatrapea, pero sí. Hoy es jueves
18 entonces, y estamos listos para iniciar esta emisión a través de la frecuencia universitaria de Radio Boab, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias también por acompañarnos en estamosalaire.com. Está Lalo Zambrano, Lalo Mendoza, Isra Valero, Vero Altamirano y servidor Manuel Frausto. En los controles está Néstor, ¿sí? Posiblemente. O Gustavo Osorio, cualquiera de los dos que esté allá. Les mandamos un abrazo con mucho cariño y les agradecemos como siempre que hagan con nosotros posible este programa. Vamos a iniciar con el recuerdo musical que nos comparte Isra Valero, que está muy interesado en compartirnos algo. Sí, estoy viendo que a mí que no se me apague mi computadora. Ah, mira, entonces dale. Bueno, pues empezamos que un 18 de abril de 1981, la banda británica Yes, que fue una banda de rock progresivo y una de las más exitosas de los 70s, pues anuncia su desintegración. Jugaron y tocaron 13 años de manera consecutiva, editaron 11 discos, su primer sencillo fue Sweetness, y aunque años más tarde se volvió a reunir, el hecho trascendental es que ese 18 de abril de 1981, estamos hablando de hace 38 años, se integró esta banda británica Yes, que fue famosa por varias canciones, en especial en esta de Dueño de un Corazón Solitario, muy sofisticada la canción para su época, pero también fue una de las más exitosas. Después tenemos que en el año de 1996 falleció el estadounidense Bernard Edwards. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Bernard Edwards? Bueno, junto con Neil Rogers fundó el grupo Les Chic, una banda de funk de los 70s, y que entre sus principales temas se encuentra Le Freak, este tema que si vieron Toy Story 3, donde Barbie hace bailar a Ken. Ajá, sí. O sí, Ken es el que le baila a Barbie, pues es ese tema. Digo, eso es para las generaciones más recientes, pero bueno, hay gente de los 70s que sí se acuerda del tema del Freak, Good Times, y que también creo que una parte del beat de sus canciones han sido retomadas por otros artistas. Bueno, este personaje, Bernard Edwards, falleció víctima de una neumonía, y él nació el 31 de octubre de 1952. ¿Sí? Así es que, pues dos íconos de la música, uno setentero y otro ochentero, tienen algo que ver el día 18 de abril. ¿Va? Okay. Pero también tenemos, ya un poco más cercano aquí en nuestro país, que el 18 de abril de 1929 nació Héctor Lechuga, cómico, también un comentarista político con tono humorístico y colaborador de distintas estaciones de radio. Sí, la verdad es que fue todo un personaje, le hizo cosas muy interesantes y muy divertidas durante mucho tiempo. Primero con programas que eran eminentemente de comedia, ¿no?, dirigidos a un público muy específico, que fueron muy exitosos, como Ensalada de Locos. Pero después empezó a hacer como que estas charlas y meterse a la política, y sin dejar de ser un humorista, pues, o alguien dedicado a la comedia, y que hizo cosas interesantes con aquellos Barriendo la Noticia, estos segmentitos que se hacían ya sea al término de los noticiarios o al principio en el Inter, donde hablaba de algún tema, hacía algún chiste. Normalmente era el señor que iba barriendo, ¿no?, en el estudio, y entonces pasaba y decía alguna cosa. Esos son los personajes que hacían en Ensalada de Locos. Ahí aparece con el Loco Valdés, pero la verdad es que tenía personajes y un sentido del humor muy, muy claro, ¿no?, y muy, muy preciso, que hacía que la gente lo siguiera, ¿no? Digamos que son los que dan origen a este asunto de, bueno, el Cotorreando la Noticia, ¿no? Todos estos segmentos que hacían dando origen a espacios, pues un poco como lo que hacemos a veces con las noticias nosotros, como lo que hace más o menos en su estilo Broso, ¿no? Es tipo de informativos que son más relajados y que traen otra historia, pues de alguna manera lo inician Chucho Salinas y Héctor Lechuga, de alguna forma, ¿no? Pero sí es un personaje que además apareció en películas, que hizo televisión mucho tiempo, que estuvo también en radio. Y su personaje de las hermanas Mi Banco. Las hermanitas Mi Banco eran unos grandes personajes. Dos solteronas que siempre trataban de ligarse a alguien, ¿no? Al incauto, y que se hacían valer de acciones impensables para poder quedarse a solas con ellos.
¿no? Y eventualmente era esta parte de cerraban con llave y se tragaban la llave, según esto, para que no pudieran escapar. Que es que estamos viendo, ¿no? Las hermanitas Mi Banco. Normalmente al que se querían ligar era a Alejandro Suárez, que era el tercero en Discordia, escena, ¿no? en la escena. Y que bueno, también tenía Maritza, close the door, le decía, ¿no? Entonces eran personajes divertidos y en esa época también muy exitosos. Bueno, también está cumpliendo años Moisés Suárez, que empezó en el programa de Chespirito como Don Cecilio, uno de los personajes que desde segundo término, no era estelar. Después interpretó una parte también a la pájara Peggy y al gato GC, que te cae mal. Me cae muy mal porque además era del color de tu sudadera. No es cierto. Sí, sí es cierto, azul. Sí, GC era del color. De hecho, podría ser GC. No, nada más me acordé ahorita que te volteé a ver. No, no sé, su personaje me caía muy mal. ¿No? Oye, pero le hizo ¡ay, tío! Dile que... ¡Ay, ya, por Dios! ¡Cállate! Pasa, daban ganas de darle un zape a GC. Hacía más ameno el momento con Tío Gamboín, que el Tío Gamboín también a veces se le iban las cabras. El Tío Gamboín, ¿no? Del Tío Gamboín la verdad es que recuerdo con mucho cariño. Yo soy un gatito, miau, miau, miau. Ese era bonito, sí, ¿no? Y tenía varias canciones, yo me acuerdo mucho de esa, pero no sé cuál. Si hay alguna otra que recuerdes. No, yo no me acuerdo de otras. Las mañanitas del Tío Gamboín también fueron memorables, ¿no? Y la era la que... ¿Cómo se llama el changuito? Pacholín y Salchichita. Pacholín y Salchichita te felicitaban. Que hacía que te felicitaran, ¿no? Los accionaba su mecanismo para que... Y su saco de color rojo con... Personajes. La verdad es que hace falta algo de eso en la actualidad. No tenemos un personaje así, ¿verdad? No, ninguno, ya... Miau, miau, miau. De ojos... grandote. Miau, miau, miau. Qué grande es huevo. Miau, miau, miau. Y bueno, también es actualmente Moisés Suárez es Arturo de la serie Vecinos, el esposo abnegado. Sí. ¿no? Oye, entonces empezó muy joven, ¿no? Sí, nació en parece 50. joven ahorita, pero... Lo que pasa es que también es calvo prematuro. Calvo prematuro, sí. No, pero a lo que me refiero es que para haber estado con el Tío Gamboín hace cuánto que ya no circula. Ya no con nosotros. Sí. No, bueno, estamos hablando de los 80s, ¿no? Finales... Tampoco es tanto, mana. 80s, Vero. ¿Cuántos años tienes? Poquitos. Ahí está Arturo, el esposo abnegado. ¿no? Que también hizo en esas parodias que hacían de políticos y todo, él era Felipe Calderón, según recuerdo. Sí. Cuando hacían el privilegio de mandar y esas cosas. Ajá. La verdad es que un buen actor en su estilo, pues, y en su forma. Como dice la chaviza, ¿no? Como dice la chaviza. Y también se está conmemorando un aniversario luctuoso de... El aniversario es fundamental, ¿no? Que sea un aniversario. Claro. Aniversario luctuoso. Aniversario luctuoso, dice ya. De Guillermo González Camarena, que inventó el sistema de televisión a color y considerado uno de los precursores de la radio y televisión en nuestro país. Es que... Por eso es XHGC González Camarena, que es el apellido de este creador de la televisión a color, que además la patentó, y que es uno de los grandes impulsores de la televisión en la historia de México. Siempre metido en asuntos que tenían que ver precisamente con el avance tecnológico, y que tuvo como el mayor reconocimiento, ¿no? Sí. Por parte del mundo entero. Bueno, dice la leyenda que él falleció en un accidente automovilístico, o la historia mejor dicho, en una curva que se encuentra aquí cerca de Puebla y Chachapa. Ahorita ya desapareció esa curva, ¿no? Porque ya le hicieron un bulevar, pero antes era una curva muy peligrosa, entonces se dirigía a Veracruz a revisar unas tantas instalaciones que él hacía, y pierde el control de su automóvil y en una de esas curvas termina accidentándose y pierde la vida. Mira, no sabía dónde. No sabía dónde había sucedido esto, pero muy bien, Isra. De hecho hay una cruz y un pues como un pequeño monumento que habla de la trascendencia de la labor de González Camarena y el lugar donde perdió la vida. Bueno, pues mira, mucho que ver con la televisión de hace años en México, ¿no? Sí, y que hace este invento de la televisión a color y le da un giro por completo a todo, ¿no? O sea, ahorita es muy fácil ver un televisor, un dispositivo a color, pero
hay que recordar que la televisión a color más o menos tiene un desarrollo entre los 60s, ¿no? 60, 70s, cuando ya se comienza a comercializar con más ímpetu, pero pues de hecho el Mundial del 70 es el primero que se transmite a color hasta donde recuerdo, el 66 no. Y bueno, a partir del 70 hay muchas cosas que se hacen para precisamente comercializar las televisiones, ¿no? Y decíamos, algún programa comentábamos que hace tiempos había cosas que se dejaban a vistas. Entonces decías, esta tele, ¿cuánto cuesta tanto? No, pues a ver, se la dejo a vistas. Entonces te quedabas con la tele y decías, no, pues sí, se ve bien, ya me gustó, entonces ya la pagabas. Exacto. Entonces había otros esquemas para la venta de televisores que evidentemente al principio pues no eran muy baratos, ¿no? Incluso decíamos también esto, ¿no? Que en vecindades y en distintos lugares se reunían todos en casa del que tenía tele para ver algún programa. Sí. Incluso había quien hasta cobraba, ¿no? Por hacer esos digamos que esos lives. Y ese servicio a la comunidad también. Y ese servicio a la comunidad, que era también parte de lo que te reunía, ¿no? En algunos casos, bueno, lo vimos en la película Roma, como la familia entera está alrededor de la televisión viendo Ensalada de Locos, precisamente, ¿no? Uno de los programas que se sitúan en esa época, de la que habla la película Roma, que es los 70s, exactamente, inicios de los 70s. Y que te revela eso, ¿no? Como la familia entera, ¿no? Claro, desde la familia entera se reúne para comer, cenar, desayunar, la familia entera se reúne para ver la televisión, que era otro esquema totalmente. Sí, y bueno, la programación estaba hecha precisamente para esos momentos de familia. Claro, porque además no tenías muchas opciones, entonces los canales hacían programación infantil hasta determinada hora, después ya venía la programación, digamos, de entretenimiento para señoras, ¿no? Pensando en estas barras de telenovelas y de programas un poco por ese estilo, y cerraba con la información, con noticias y todo aquello que pues ya se supone que era para los señores, ¿no? Bueno, y había programas en los que, por supuesto, los niños tenían que estar dormidos. La hora marcada era uno de los programas en los que ya pasaban cerca de las 10 de la noche. O sea, es un horario muy accesible todavía para algunas nuevas generaciones, ¿no? Pero ya a las 10 de la noche ver hora marcada ya era peligroso. Ya te estabas pasando de límite. Sí, había horarios muy determinados, ¿no? Y en esa época no había programas de señora bonita, ¿cómo le va esta mañana? Hoy tenemos chismes para usted. No, en esa época eran más bien espacios informativos que tenían segmentos de entretenimiento. Aquel esquema de Hoy Mismo, que era digamos que el espacio matutino más seguido en la época, pues eran noticias, pero luego llegaba alguien a entrevista y Guillermo Ochoa hacía la entrevista, Lourdes Guerrero, tenían esa actividad, de repente alguien cantaba, ¿no? Pero no era un programa propio. Hoy es un programa, la mayoría de estos espacios matutinos son programas que traen contenido, fundamentalmente amas de casa, ¿no? Ese es el perfil que de alguna manera ellos dicen se maneja, y segmentos noticiosos de 2 minutos, ¿no? Donde te hacen un resumen de lo que hay, y entonces ahí tienen enlace con Lalo Salazar, por ejemplo. Con Lalo Salazar ahora. ¿no? Que hubo una época en que había espacios de noticias permanentes, que era ECO, ¿no? Que hubo una época en que ECO, este canal, tenía noticias todo el día, 24 horas en vivo. Entonces muchas cosas que le querías dar seguimiento porque pues no había tantas opciones como hoy para enterarte de un suceso, y pues las veías en ECO, ¿no? En términos de información. Así es. ECO, que tuvo hasta como a Paco Stanley hasta como conductor. Bueno, como conductor de segmento de noticias y de programa de entretenimiento y de entrevistas, pues estaba el Gallo Calderón, estaba Verónica Macías, ¿quién más? Lolita Ayala, evidentemente, Talina Fernández. ¿Ricardo Rocha? No me acuerdo si Ricardo Rocha, yo creo que ya no estuvo él por ahí. Ya no. No, porque él tenía su programa especial de los viernes para sábados. Que era para gente grande. Para gente grande, y entonces eran programas que empezaban a las 10 y media de la noche y terminaban a las 5 de la madrugada del sábado. Órale, ¿no? Sí. Aunque ese, como no lo hacía en Televisa, no tenía a veces todos los invitados talento Televisa, pues, de los que tenían contratos, convenios, disqueras y demás. Entonces había algunos que eran muy interesantes por las charlas que desarrollaba Ricardo Rocha, pero digamos que quien se la llevaba en Televisa, que tenía a todos ellos, era Verónica Castro, con los programas nocturnos que también empezaban a las 10, 11 de la noche, ¿no? Por ahí, como a las 4 de la mañana. Bueno, el récord fue Juanga, creo. A las 5 de la mañana también. No sé, eso ya era una fiesta. Sí, varios, y con Enrique Guzmán hizo también programas hasta las 4:30, 5 de la mañana, o sea,
se iban extendiendo, ¿no? Y ya me imagino así como cuando otro ratito y todo, yo creo que ya vamos, no, pues imagínate por las horas que hacían esos programas. Bueno, en fin, twitter.com/, estamos al aire, facebook.com/ estamos al aire, las vías de comunicación. Este jueves estamos al aire en vivo en Facebook. Este jueves para todos ustedes que tenemos la oportunidad de compartir, si andan de vacaciones de Semana Santa, disfruten este programa, tenemos algunos recuerdos y cosas para compartir con ustedes, y tenemos también, ahorita que regresamos del corte, vamos a enlazar con Tony Flores, porque hay actividades la próxima semana que nos va a estar compartiendo, y que bueno, pues queremos también que lleguen a todos ustedes. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos, no sin antes número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. 2221-616284, 2221-616284, número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. Bueno, cosas que han cambiado, por ejemplo, antes tú le escribías al tío Gamboín, hacías tu carta, versión epistolar totalmente, sobre, timbre, buzón, y le llegaba al tío Gamboín. Entonces era una dinámica totalmente distinta. Incluso la comunicación con ellos, si querías llamar, te ponían los teléfonos. Y entonces hablabas y te contestaba una señorita, y entonces ya dejabas tu mensaje. Totalmente diferente a lo que acabamos de hacer, que es manden en directo su mensaje, y aquí lo vamos compartiendo y leyendo, ¿no? Bueno, incluso la comunicación también con los locutores de hace años, que era vía telefónica, única y exclusivamente. O también poner un apartado postal. Claro, cierto, los apartados postales. Cierto, ¿no? Cierto. Que alguien se encargaba, por supuesto, de ir por esa correspondencia y después llevarla al programa. Pero bueno, había un apartado postal en la oficina de correos, alguien tenía una llavecita, llegaba, abría y se llevaba la correspondencia. Sí, es verdad, es verdad. Bueno. ¿Se sigue usando eso? No sé, fíjate, el apartado postal no sé si sigue operando. Yo creo que ya no. ¿Tú crees que ya no? No. Bueno, es que hay muchas cosas, bueno, incluso también había momentos, nosotros todavía mantenemos el correo, pero ya casi ningún programa pone a disposición el correo. Normalmente es síganos en tal, y ¿no? Se acaba. Y bueno, pues es otra de las vías, ¿no? Al principio, cuando iniciamos estos programas, había mucha gente que no nos podía llamar por teléfono y nos escribía por correo electrónico, entonces había veces que me mandaban 7 correos por programa, ¿no? Que te iban comentando alguna cosa o que hacían alguna pregunta, y pues era parte de la dinámica. Bueno, hacemos una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Puap, el 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. La próxima semana habrá actividades en Guadalajara, en Expo Guadalajara. Sí. Se realizará Talentland. Como cada año. Y de eso vamos a platicar con Tony Flores ahorita que regresemos. Haremos un enlace a Ciudad de México para que nos comparta precisamente esta información. Así que quédense con nosotros, todavía nos falta el retro y muchas otras cosas que tenemos para ustedes esta tarde aquí en Al Aire. Les agradecemos que nos sigan en Twitter, @estamos al aire, en Facebook, facebook.com/ estamos al aire en vivo. Denle like y pónganse en contacto con nosotros. Pausa, regresamos. estamosalaire.com. Seguimos en Al Aire a través de Radio Puap, el 96.9 de su FM, y en estamosalaire.com. Hacemos enlace vía telefónica con Tony Flores, que está en Ciudad de México, y como siempre y como cada semana que nos comunicamos, es un gusto platicar contigo. Tony, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muchas gracias. Un saludo a todos en cabina. ¿Cómo están? Muy bien, Hola, muy bien, muy bien, amigo. Todo en orden y Eso. aquí listos para escuchar lo que nos vas a compartir. Actividad también importante que hay en Guadalajara. Sí, actividad importante que ustedes bien conocen y seguramente el público de Al Aire también. Y pues bueno, del lunes 22 al viernes 26 en Expo Guadalajara se va a llevar una edición más de Talentland, que bueno, pues es justo este evento que tiene como principal objetivo reunir, promover e impulsar a toda la juventud en Jalisco y en el país, principalmente en Jalisco obviamente, pero pues bueno, ya también anunciaron actividades,
las fechas, precios ya también ya están a la venta los boletos, ahorita les vamos a platicar un poquito. Y pues bueno, dentro de los pues eventos más destacados, es importante poner en contexto un poco, si no es que conocen Talentland, pues bueno, es un evento que reúne alrededor de 30,000 jóvenes, son más de 1,700 horas de contenidos. Recordemos que el evento es de lunes a viernes. Generalmente se hace en este formato, y usualmente se había dividido en 6 tierras temáticas. Esto de las tierras temáticas quiere decir que digamos que cada tierra temática se especializa en algún tema. Entonces ahora se ha sumado una más que se llama Agroland, que bueno, ahorita les vamos a platicar un poquito, pero bueno, las 7 tierras temáticas están divididas en Developerland, que está enfocada a lo que es inteligencia artificial, bases de datos y la nube. Otra que se llama Creative Land, que está enfocada a lo que es diseño, a lo que es moda, a lo que es transmedia. Otra que es Businessland, que bueno, pues sí, como bien lo dice, enfocada más a comercio, al marketing digital, que está en su pleno apogeo, al tema de emprendimiento. Ironland, que es de los más espectaculares, que está ligado al tema de robótica, al tema de energía, al tema de industria 4.0, al tema de drones. Blockchain Land, que es importantísimo también esta tierra, porque está enfocada en lo que es el fintech y a las criptomonedas. Muchos todavía no logramos entender el cómo es que funcionan las criptomonedas. Pues bueno, en Blockchain Land ahí vamos a poder entender cómo es que funcionan. Y bueno, otro también de los más espectaculares, el Gamerland, que está pues enfocado a lo que es justamente al tema gamer, realidad virtual, al tema de eSports, ¿no? Que también es de lo más vistoso. Y pues bueno, les comentaba que se suma este año Agroland, esto gracias a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco, y bueno, pues presenta justamente la aplicación de las tecnologías en el campus, ¿no? Entonces es importante para todos aquellos que quieran pues entender esta parte y sumarse también con ideas frescas, ideas nuevas. Pues bueno, ahí tienen las 7 temáticas. Ustedes pueden checar todas estas temáticas en la página de internet, que es www.talent-medioland.mx. Ahí vienen distribuidas estas tierras. Y bueno, también ahí viene obviamente fechas, precios de boletos. También va a haber algo muy interesante que cada año se hace, son los speakers. Esto pues son las charlas que se van dando a lo largo de estos 5 días. Y bueno, quizá las más destacadas, va a estar Bianca Treviño. Ella es CEO de una empresa que se llama Softec, que es una empresa justamente al desarrollo de tecnología, de software, para todos los que les interese el mundo geek. Va a estar también Randy Zuckerberg, que ella es fundadora y CEO de Zuckerberg Media. Y sí, si ustedes se lo están preguntando, en efecto ella es pariente muy cercana de Mark Zuckerberg. Sin embargo, ella como que no le late tanto que la liguen a su hermano, porque al final ella está haciendo otras cosas a través de Zuckerberg Media. Claro. También Patricia Armendariz, ella es una creadora de una financiera sustentable que está certificada en el Banco Interamericano de Desarrollo por su contribución a mejorar la huella de carbono. Entonces ellos es la única entidad mexicana que está siendo parte de, digamos, de un consejo para poder contribuir a mejorar el medio ambiente. Entonces es muy importante. También uno de los más populares va a estar Paul Salum, mejor conocido como Big Man, y obviamente pues va a estar dando un show de este pues, famosísimo show del mundo de Big Man. Va a estar presente en esta edición de Talent. Y pues bueno, esto pues también apela a la nostalgia de muchos, ¿no? Quizá los más niños no lo recordarán, pero bueno, pues es un buen tema también. El tema del mundo de Big Man. Se van a ofertar además más de 8,000 puestos de trabajo en otra sección que se llama Talent Jobs. Bueno, en la edición pasada se hicieron más de 1,000 vinculaciones, algo así, laborales entre las empresas que están participando. Y pues bueno, también
Otro destacado tema es que se van a desarrollar 2 récord Guinness a través de este talent. Uno es la mayor clase de matemáticas, que va a estar constituida por más de 5,000 alumnos simultáneos, y el que va a impartir esta clase de matemáticas masiva es un youtuber, un famoso youtuber llamado Julio Profe, que si ustedes lo siguen ahí en YouTube, pues bueno, tiene una forma muy particular de enseñar las matemáticas. Él tiene más de 3 millones de seguidores, y pues bueno, este va a ser uno de los récord Guinness, y el otro va a ser la mayor clase de software basada en inteligencia artificial, que va a ser dada a más de 1,000 alumnos. Pues esto también es padrísimo, ¿no? Que podamos contar con esas actividades, y también va a estar, como otras de las actividades, va a estar, ahora les platico, es el maestro de ajedrez. Gary Kasparov. Ajá. Gary Kasparov, él va a estar dando también tips para los que quieran jugar ajedrez y quieran entender y aprender técnicas. Pues bueno, justamente Gary Kasparov va a estar ahí dando cátedra de ajedrez, va a estar también platicando un poco sobre política, sobre la parte activista que él tiene, y pues bueno, finalmente también parte de Talent Dance es el hackathon. El hackathon, pues bueno, es un evento que está pues diseñado para todos aquellos amantes de la tecnología, del diseño de software, que quieran contribuir. A su vez, el hackathon está segmentado en 6 categorías. Está salud y bienestar, educación de calidad, trabajo y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsables, y una que es alianzas para lograr los objetivos. La onda con el hackathon es que tú te puedes inscribir en la página www.hackathon.talent.network.org, y ahí tú puedes escribir, digamos, te puedes inscribir a un equipo que quiera diseñar algún software dentro de estas ramas, o puedes tú mismo incluir a tu equipo, y pues bueno, ahí ser parte del desarrollo de un software para estos temas. Obviamente dentro de cada uno de estos temas, pues hay empresas que están ahí pues justamente como visualizando, ¿no?, también a estos nuevos talentos. Hablamos de empresas como Bosch, Casa Suiza, Amazon, Grupo Modelo. Pues entonces es como muy importante esta parte del desarrollo de talentos a través de, si te apasiona el tema tecnológico, pues bueno, el hackathon es una de las mejores opciones para justamente desarrollar el talento. Pues bueno, finalmente las entradas, ahorita si te meten a la página de talentdance.mx, hay una promoción que es de 2 entradas por 1,000 pesos. Y pues bueno, ahí ya te da acceso a las charlas, te da acceso a los distintos escenarios, a las tierras, a estos que les comenté al principio. Y pues bueno, hay muchísimas actividades. Está el Talent Woman, que también pues justamente en esta atmósfera que estamos viviendo, ¿no?, de empoderar a la mujer, y que es importantísimo. Hay experiencias, hay clases, hay muchísimas actividades dentro de este Talent Dance. ¿Cómo ven? No, pues muy interesante, Tony. Hay ciertas cosas que ya hemos hecho desde Talent Land en años anteriores, y bueno, pues la verdad es que lo que se espera para hay muchas otras tierras que se han agregado, estas que nos comentas, y pues nuevas experiencias, ¿no?, y nuevas oportunidades en muchos sentidos. Y bueno, lo que se mantiene es esta parte colaborativa, esta parte de que puedan unir esfuerzos y conocimientos, pues para lograr objetivos muy claros, ¿no?, como el caso del hackathon y muchas otras cosas. Así es, pues sí, hay que estar muy al pendiente para que lleven a sus hijos, o si ustedes mismos están en condiciones de querer emprender o tienen la intención, pues sí, métanse a la página. Es un gran evento. Les repito las fechas: del lunes 22 al viernes 26 de abril en Expo Guadalajara. Ahí va a ser el evento. Pues bueno, la verdad es que los precios versus las charlas y todo el conocimiento que se va a adquirir, pues es prácticamente un regalo
Entonces, pues sí, ahí en Mariano Otero, en la colonia Verde Valle, ahí pueden ustedes ir al Talent Land. Perfecto, pues ya lo haremos y ya transmitiremos seguramente desde allá también y ya les iremos compartiendo historias, Tony, en otra cobertura de estas de Al Aire y de Estamos al Aire en eventos importantes. Así es, pues bueno, ya estaremos por allá viendo, a ver, los concursos de robótica y la clase de Gasparov y cumpliendo el récord Guinness, ¿no? Va a estar increíble toda esa parte, pero pues bueno, muy bien. Ya nos veremos por allá entonces. Claro que sí, con mucho gusto. Venga, Tony, te mandamos un abrazo, un gusto como siempre platicar contigo. No, hombre, al contrario, muchas gracias a todos y un saludo a todos. Gracias. A todo el auditorio. Gracias, Tony. Gracias. Tony Flores, que enlaza con nosotros desde Ciudad de México, nos comparte estas actividades, el Talent Land, que ha sido pues algo recurrente, ¿no? En las coberturas desde su inicio, prácticamente estamos ahí, ¿no? Sí, de hecho, desde el inicio de Talent Land como tal, los eventos que fueron antes con esta temática como Campus Party, y así es, hemos estado desde el principio viendo cómo ha evolucionado, cómo se han ido por la parte de fomentar que los demás, que los que saben comparten conocimiento y los que no le entren a esta parte de emprender y de hacer cosas para que pues todo funcione mejor. Y entonces está padre. Así es, ya nos veremos por allá. Oye, ahorita que Isra no anda aquí, la vida sexual a partir de los 50... Pero Isra no tiene 50 aún. Pero está a nada. Parece. No tiene por qué dejar de ser gratificante. Simplemente es diferente. Las relaciones pueden aportar nuevas ventajas, ¿no? Ya platicas más, te conoces más, te compenetras más. Son las principales conclusiones de una encuesta de Our Time. La aplicación de citas pensada para la búsqueda de pareja entre solteros de esta edad, que ha indagado en los hábitos sexuales y ocio de los usuarios. Es el momento en que las cosas por fin empiezan a estar claras y a la hora de elegir compañía a través de una web de citas valoran la discreción, la seguridad por encima de otras cosas. Los tiempos han cambiado, un 98% de los solteros maduros en nuestro país posee un móvil y usa habitualmente internet, también para vivir una relación. Una plataforma en la que se ha querido dar atención diferencial a este grupo. El 30% lo hace para conectar con otros solteros. El 15% confía en conocer a alguien a través de su entorno de amigos y apenas 1 de cada 10 sigue acudiendo a los bares o discotecas con afán de conquista. Con 6 millones de solteros mayores de 50 años, esto es en España, las plataformas digitales de búsqueda de pareja han encontrado en este segmento de población un buen nicho. La tecnología a través de las aplicaciones es una de las mejores herramientas para conocer gente nueva, tengas la edad que tengas, y por qué no encontrar pareja con la cual compartir intereses y la manera de vivir la vida y las relaciones, declara María Capilla, ejecutiva de Mética España. ¿Qué quiere un soltero maduro? Para que sepamos, ahorita que llegue Isra, que nos confirme o que desmienta. Claro. Desea sobre todo encontrar a alguien con quien compartir experiencias sin perder su individualidad y su independencia. Sí, yo que soy una Isra. Pero yo creo que desde los 30 busca uno eso, ¿no? En definitiva, un compañero de viaje que entienda que el pasado no es lo único que les define, añade Capilla. Eso no sé, Isra. Si coinciden en estilo de vida, aficiones y gustos, mejor. Y parece que el ánimo es excelente. Un 27% recurre antes a una aplicación de citas para buscar pareja que apuntarse a una de las clases de baile, gimnasio o algo más. ¿Qué es lo que tendrían que hacer, no? En dado caso, pero bueno. Los solteros mayores de 50 años llevan una mochila cargada de experiencias y no están dispuestos a aguantar tonterías. Es más, bueno, Isra sí. Para 9 de cada 10 de ellos, compartir los mismos valores, sentido del humor e intereses es algo fundamental a la hora de buscar pareja. No obstante, hay otros factores que también tienen en cuenta, como la manera de vestir, para un 75% de ellos, sí. O la apariencia, el 84% de ellos. Mira, fíjate, sería como, bueno, yo pensaría que mientras más grande eres, te importa menos la apariencia, ¿no? Sí, o guardar apariencias más bien, ¿no? Ya. Uno lo podría interpretar así, pero bueno. en este caso lo que plantean es que la manera de vestir es importante para el 75% y la apariencia para el 84%. Lo curioso es que por encima de una historia de amor valoran una buena conversación y estar con alguien que les haga reír. Eso es fundamental, ¿no? Sí. Son cualidades determinantes en el enamoramiento para 7 de cada 10 solteros de esta edad. Por lo que se desprende del informe, sobrepasar la barrera de los 50 no significa que no quieran volver a coquetear,
Claro. Se sienten jóvenes, vivos y quieren disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida en pareja. Dice esta información, esta nota, que pues asegura que los mayores de 50 prefieren este tipo de aplicaciones y cosas que inscribirse al gimnasio o a clases de algo. Claro, pues es que para mí los 50 no están muy lejos, para ustedes menos. No me parece que ese sería un problema para una persona relativamente joven, tomando en cuenta pues sí, la esperanza de vida, ¿no? Hasta cuántos años solemos vivir, dependiendo los casos, ¿verdad? Claro. Pero pues son jóvenes. Sí, en la actualidad para muchos puede representar que todavía te queda un poco menos, pues, pero casi la mitad de tu vida, ¿no? No es por revelar la edad de mi mamá, pero está justo llegando y es 50. Muy joven. Sí. Sí, yo ya la revelé, ¿no? Sí. En fin, el asunto es que sí, hay muchas cosas que han ido cambiando y evolucionando, porque hace muchos años la expectativa de vida no era la que es ahora, ¿no? Claro. Por muchas razones. Pero bueno, pues ahí está un poco esta óptica de Te voy a pasar la app. Que se vislumbra para los que rebasan ya los 50 años, que nosotros estamos a nada. Y en el caso de Isra está a menos todavía. Pero no estás tan lejos, ¿eh? No estoy tan lejos. Me faltan 8 años para los venerable. 50. Y del venerable estoy a 3, ¿no? Sí. O sea, estás a nada de ser venerable. Estoy también a nada de ser venerable. ¿Y qué opinas al respecto? Nada. Ya hablaste con nada, ya. A mí ya a estas alturas es como preguntarle a María Félix qué opina de las nuevas actrices. Pues ya estás en otro nivel. Bueno, Twitter.com/estamos al aire, Facebook.com/estamos al aire en vivo. Son las vías de comunicación que tenemos a disposición de todos ustedes. ¿Me da tiempo de otra nota? ¿Sí? Perfecto. Quiero compartirles, amigos míos. ¿Tú quién crees que sean más listos, los gatos o los perros? Los gatos. Fíjate, aunque los perros no tienen el cerebro muy grande, llegan a sumar unos 530 millones de neuronas corticales. La eterna lucha entre quién puede llegar a ser más inteligente, si un perro o un gato, llegó a finales de 2017 al terreno científico. Y todo gracias a un estudio de la Universidad de Vanderbilt. En él, la neurocientífica Susana Herculano Housel analizó el cerebro de 8 animales carnívoros, entre ellos el perro y el gato. La idea era conseguir estudiar a fondo la materia gris de los cerebros de estos especímenes, pero no solo a nivel de tamaño y peso, sino también teniendo en cuenta otro factor importante como la proporción que tiene con respecto a cada cuerpo. Desde ese punto, y sumando el número de neuronas corticales que tienen estos animales, se puede llegar a comprobar con más detalle hasta qué punto puede llegar a ser la inteligencia, en este caso, de un perro o un gato. Creo que el número absoluto de neuronas que un animal tiene, especialmente en la corteza cerebral, determina la riqueza de su estado mental interno y su capacidad para predecir lo que está a punto de suceder en un entorno basado en la experiencia pasada del animal, apunta la que estudió el caso. Lo curioso es que anteriores estudios en este campo habían determinado que los gatos podrían tener unos 300 millones de neuronas, mientras que los perros solo llegarían a 160 millones. Pero según el trabajo, las torna mucho más favorables para los perros, con casi 530 millones, mientras que los meninos se quedaron a menos de la mitad, unas 250 millones. Además de estos resultados, también llamó la atención que los canes son los que más neuronas tienen entre todos los carnívoros, a pesar de que su cerebro no es especialmente grande en comparación a su cuerpo. Este descubrimiento demuestra, a mi parecer, que los perros tienen la capacidad biológica para desarrollar acciones más complejas y con mayor flexibilidad en sus vidas que los gatos. Por si les surge la duda, los humanos podemos llegar a tener 86 mil millones de neuronas, así que la diferencia es muy grande. Sí, claro. En algunos casos son como 20 mil nomás. El estudio también demostró que los carnívoros cazadores no tienen una cantidad de neuronas muy diferente a las que puedan tener los herbívoros, así que el hecho de tener un mayor instinto para dar con sus presas no les hace tener un cerebro muy diferente. Así que ahí está la curiosidad. Según este estudio, el perro tiene 530 millones y los meninos 250 millones. Mira. De neuronas. Claro, aquí yo creo que también es un asunto del uso de recursos. También puede ser. De la administración de los mismos y cómo ocuparlos, ¿no? Sí, claro. No, está interesante. Sí, ¿no? Sí. Es un asunto interesante, cómo no.
Twitter.com/estamos al aire, Facebook.com /estamos al aire, las vías de estamos al aire en vivo, las vías de comunicación con este espacio, y agradeciéndoles como siempre que nos acompañen en esta emisión, y que tenemos esta emisión de Semana Santa. ¿Han visto ustedes que hay algunos deportistas se sumergen en hielo después de actividad intensa? Bueno, hay actividades turísticas donde te envían a un lugar a sumergirte en hielo, como una actividad extrema, ¿no? Y ya está. O tradiciones también en algunas regiones del mundo. Sí, claro, para purificarse y para varias cosas. En fútbol y baloncesto se dan los casos más habituales. Campeonatos en los que los deportistas tienen varias competencias en una semana y deben rendir al máximo. Pocos días después de un esfuerzo, la rutina también es normal en deportes como CrossFit, donde en apenas 3 o 4 días estos atletas llevan a cabo esfuerzos de altísima exigencia. En estas condiciones los músculos no tienen tiempo para recuperarse y el rendimiento desciende, a menos que se use un truco: los baños de hielo. Sumergirse en piscinas, bañeras o grandes cubos con agua a temperaturas que oscilan entre los 10 y 15 grados. Para comprender exactamente cómo actúa el hielo en estos casos, el director del Centro de Estudios del Deporte y Actividad Física de la Universidad Central de Cataluña nos dice: los baños de hielo se recomiendan en todas aquellas situaciones en las que deseamos una recuperación post-ejercicio rápida, en disciplinas o deportes que produzcan daño muscular o inflamación, que son todas aquellas que se realizan esfuerzos de alta intensidad y muchas contracciones excéntricas en las que el músculo realiza fuerza alargándose, como el fútbol, el tenis, el baloncesto, el voleibol y el atletismo. No siempre es recomendable utilizarla. Como toda receta, si se utiliza con demasiada frecuencia, deja de ejercer su efecto beneficioso y puede volverse contraproducente. Pero el simple hecho de pensar en meterte en un cubo de agua helada con hielos y todo, si apenas a una alberca sin hacer, mete uno el piecito y es bueno. En la actualidad, bueno, pero eso lo hacen equipos a nivel profesional, ¿no? Digo, lo hemos visto en el Puebla, en divisiones inferiores del Puebla, en el Madrid, en el que me digas, tienen tinas específicas para esto. Claro, sí. Unas muy frías, unas muy calientes, para distintos efectos, ¿no? Existe un consenso bastante importante en el hecho que disminuir esta inflamación no es positivo si se quiere obtener adaptaciones del ejercicio a largo plazo. Los procesos inflamatorios son necesarios para que los músculos mejoren su rendimiento y no se puede inhibir después de cada entrenamiento o competición. Así, si es necesario rendir de inmediato o se ha hecho un esfuerzo muy grande, se puede usar. En cambio, si estamos entrenando para mejorar nuestro rendimiento a mediano y largo plazo, hay que hacerlo de forma más esporádica, con cautela y unirlo a otras alternativas. ¿Qué es lo que hace esta técnica? A ver. De acuerdo con los expertos, los baños de hielo deben oscilar entre 10 y 15 grados centígrados de temperatura y su duración debe ser entre 10 y 15 minutos para que se produzcan los mayores beneficios. El efecto más importante que se atribuye a enfriar el cuerpo mediante baños de hielo es el de disminuir la inflamación que se produce en los músculos después del ejercicio. A pesar de que la investigación existente demuestra que los deportistas que usan esta técnica recuperan sus niveles de fuerza, velocidades de sprint o capacidad de salto, mejor que los deportistas que no lo usan, las conclusiones respecto a la mejora de la disminución del dolor muscular que se produce después del ejercicio son conflictivas. Por tanto, como con cualquier tipo de terapia o rutina física, se recomienda cautela y asesoramiento profesional. Si no vayan a llegar a poner su cubeta y a meterse en esas cosas, no es así de fácil. No es así de fácil. Estaba viendo unos aparatos que en este recorrido por las instalaciones del Madrid. Sí. Digamos que es como una caminadora, pero está cubierta, de la cintura hacia abajo está cubierta. Y entonces lo que hace es que te quita gravedad. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces el jugador que está en recuperación empieza a trotar sin estar tan pesado. Sin estar tan pesado. Y entonces al ser más ligero, acelera su recuperación, no tiene gravedad esa parte, y entonces él empieza a hacer sus entrenamientos, no tiene mayor problema, y esto lo puedes regular de alguna forma. Entonces, que es una cosa espectacular. Todo el mundo estábamos con, ay, oye, está padrísimo. Lo pueden encontrar en Amazon. ¿Ah, sí? Sí. Cuesta como 600,000 euros. Es una locura lo que cuesta, pero se puede encontrar ahí. Y dicen que es una técnica que ha resultado muy buena. Nos contaban que James Rodríguez, el colombiano, se lesionaba mucho, entonces usaba mucho esa máquina. Pero bueno, un poco de estas cosas que hacen para recuperarse cuando las actividades que tienen son esfuerzos mayores, esfuerzos de alto rendimiento, y que implican también una recuperación muy pronta. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con el retro para todos ustedes aquí en Al Aire a través de Radio Boa. Bien, estamos al aire.com.
llegó el momento de iniciar este retro y ahorita viene Israel, ya se suma con nosotros, pero él nos decía hace un momento en la efeméride musical y en los recuerdos que nos comparte que él recordaba a Héctor Lechuga. Y entonces a partir de eso encontramos pues información, datos y personajes además a lo largo de la historia de la televisión mexicana que han sido entrañables y que han servido hasta para poner apodos y muchas otras cosas. Es el caso de Ensalada de Locos. Este programa de televisión se transmitió entre 70 y 73. Y estaba compuesto de una serie de situaciones, ¿no? Con personajes distintos, y contaba con la participación de Manuel El Loco Valdés, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez. Ellos eran los tres principales, ellos eran los tres, digamos, centrales, pero también aparecía por ahí Guillermo Rivas, que era otro de los personajes que después también fue el Borras, pues, que después fue también muy exitoso, Macaria, Yula Pozo, entre otros, ¿no? Personajes. De hecho, el opening era de Hollies, era con lo que iniciaba el programa. Y bueno, pues eran ellos dándose lata, ¿no? Fundamentalmente haciendo una especie de preparación de un pastel, y terminaban aventándose la harina y de repente ya, pues entre ellos, ¿no? Se llevaban de alguna manera muy pesado. Era dirigido por Humberto Navarro. Mira, son algunas escenas de Ensalada de Locos. Y tenían invitados musicales, hacían incluso algún sketch con los propios invitados. Y eran episodios, algunos de 30, luego pasó de 60 minutos y se transmitió del 70 al 73. Personajes, híjole, muchos, ¿no? Y muchos que también fueron personajes entrañables. Decíamos hace rato de las hermanitas Mi Banco, ¿no? Que eran Maritza y Andrea. Bueno, este es el opening, ¿no? Este es con lo que iniciaba aquella serie. Esto que tenemos aquí en pantalla. Más abajo. Otro poquito. Ya te pasaste, ahí está bien. Ok. Y así iniciaba, ¿no? Este era el inicio. Y mira, terminaban aventándose con todo. Bueno, pues era parte, ¿no? De estos sketches que se hacían en vivo. Y que eran... No eran pesadísimos entre ellos. O sea, le pudo haber sacado un ojo. Sí, se daban lata de una manera extraordinaria. Pero bueno, también era parte, ¿no? Cuando se daban lata en los propios personajes. Y lo que hacían, el Loco Valdés hacía Andrea en esto de las hermanitas Mi Banco. El Cachiruloco, Andrea. Héctor Lechuga era el Babotas, el Ceniciento, era Maritza. Alejandro Suárez hacía estos personajes que después se quedaron, ¿no? Como el Simpatías, que era que contaba chistes y hacía y se reía y esas cosas. Vulgarcito, que era el que llegaba, ¿qué pasó hoy? Ándale, chiflaba y todo. Y hacía varios personajes. A ver si ahorita podemos ir viendo algunos. Ya sea el Vulgarcito o a las hermanitas Mi Banco. Cualquiera de ellos, porque la verdad es que generaba, evidentemente eran ellos con pelucas de mujer, pero ni siquiera bien puestas. El Loco Valdés se le veían las patillas, era una cosa con total intención, pero que sí lograban, digamos que enganchar, ¿no? a la audiencia. Estos programas se transmitieron muchos años después. Se retransmitieron en canales como Ponchivisión, como el Clásico. Que también hubo otro canal Retro. Todos estos tuvieron las transmisiones. Pero 80s, 90s también, ¿no? Seguían pasando. No. La temporada de Ensalada de Locos fue esa. ¿Solo fue esa? Tú a lo mejor recuerdas a Vulgarcito y a todos estos porque fueron personajes que luego hizo Alejandro Suárez en Carabinera Ambrosio en los 80. Claro. Sí. Bueno, y luego en La Escuelita de Ortiz de Pinedo y en todo eso de repente reaparecieron algunos, pero ya no tenían el mismo encanto de los inicios, ¿no? Ya, sí. Este era uno de los programas que solía tener mucho éxito. Decíamos y hacemos referencia a que es uno de los que aparece en la película Roma. Cuando están viendo la televisión, están viendo un sketch precisamente de Ensalada de Locos. Y bueno, pues vamos a recordar algunos programas de esa época y algunos personajes que también fueron
o que son muy recordados, ¿no? Muy bien, y bueno, de esos de programas también, y que después avanzaron, también hubo personas o elementos que eran importantes, por ejemplo, los locutores. Por ejemplo, en La Carabina de Ambrosio, Jorge Alberto Riancho, que es el que presentaba Mercado de Lágrimas, también, si bien su personaje era serio, en esa interpretación, su participación era muy, muy, muy importante, porque es el que daba el intro. Te platicaba de los personajes, les daba los nombres a los personajes, y ya después entraba la parte cómica, ¿no? Con Chabelo y con los demás que hacían todo un drama, ¿no? Eso en La Carabina de Ambrosio. Mira, vamos a escuchar algo de las hermanitas Mi Banco. Haciendo un pastel, pellizquito de pulguita jabonera por ser mala cocinera. Pellizquito de pulguita jabonera por ser mala cocinera. También tenían el pellizquito de juguete por... Así es. No, no es Pero no lo decían ellos, lo decía Johnny Laborie. Pero también... Los ratones tienen que tomar Alka-Seltzers. Pellizquito de pulguita que solo pica de noche por pelangoche. Pero pongámonos en paz, Maritza. O sea, la verdad es que sí hacían el personajes muy simpáticos en la época, ¿no? Y bueno, pues generaban precisamente su segmento, ¿no? Y ahí llegaba el que iban a conquistar. Sí, oye, yo con estas fachas, Dios mío. A ver, Andrea, yo siempre cierro. No está bien, arréglate. Sí. ¡Chúpale, pichón, Maritza! ¡El ecofón progresa! ¡Mira nada más que cuero, Maritza! Good afternoon. Buenas tardes. Vengo a darle sus clases de inglés. Good morning. Empecemos, teacher, empecemos. ¿Pellizquito de pulguita que va de bajada para trabajada? Bueno, pues hay algo de ensalada de locos con estas hermanitas Mi Banco, y que personificaban Héctor Lechuga y Manuel Loco Valdés. Que Loco Valdés después tuvo su programa, ¿no? Que era La Hora de Loco, que fue donde aplicó aquello de Bomberito Juárez y que le costó castigo, multa y suspensión. Y luego regresó y entonces habló de Manguerita Maza de Juárez. Entonces es una cosa impresentable, Loco Valdés. Y además era una época en que había programas donde el Loco hacía cosas como... Iniciaba el programa y decía, bueno, me voy a dormir 20 minutos. Y había programas donde se dormía. O sea, de verdad. Sí, él se acostaba así, y el programa seguía, pues claro, los acercamientos, la cámara y tal, pues era parte de su dinámica, pues por eso era el Loco, ¿no? Hacía una serie de cosas que también de alguna manera eran impensables, y que tenía siempre el referente de la América, ¿no? Siempre de América, ra, decía, ¿no? Entre otras cosas. Y tenía también a sus presentes, también el Águila, es que son de la edad. Y él también tenía invitados musicales. Y bueno, pues era parte de la época. Otro de los programas, Perdón, antes que me haces, ¿no? ¿Sabías que uno de los temas de entrada de Ensalada de Locos era Long Cool Woman con The Hollies? Sí. Bueno, que Perdón, no sé si lo habíamos... es que no habías llegado, ¿cierto? No habías llegado. Sí, bueno. Eso decíamos, que el opening fue precisamente de Hollies. Perdón, ¿no? No, está bien. Okay. Qué bueno que lo recalcas, porque además era un tema muy característico. Yo a la fecha escucho esa canción y para mí es el intro de Ensalada de Locos. Yo lo había escuchado ese tema hasta como por 2000, cuando en el béisbol... ¡Cálmate! No, espera. Si tú viste en el 70... También, pero en el béisbol es un tema muy solicitado por el estilo de la guitarra, entonces la forma en que animas a la gente claro, es muy animoso, entonces hace que la gente interactúe, ¿no? Claro. ¿No? Pero bueno, ese nada más, ese detalle. Ahí está el de Hollies, Don't Cool Woman. Exactamente, ese es el que estamos que escuchando. A mí, por ejemplo, no me habla de eso. Claro. Sí, para ti no tiene un referente, ¿no? Bueno, otros, los polivoces. Estos fueron un icono de la comedia mexicana, finales de la década de los 60 y principios de la década de los 80 todavía, ¿no? Tuvieron ahí algunas participaciones, hubo varias temporadas. Primero se hizo una temporada del 71 al 73 a la par de Ensalada de Locos, y después otra del 73 al 76. Luego hicieron en el 76 el show de los polivoces,
Y bueno, tuvo repeticiones en Clásico TV, Distrito Comedia, les decía Ponchivisión, entre muchos otros, ¿no? Este dúo fue muy famoso e icónico de la comedia mexicana. Estaba compuesto por Enrique Cuenca, que él nació en la Ciudad de México en el 40 y que murió en el 2000, el 29 de diciembre del 2000. Fue cuando murió Enrique Cuenca. Y Eduardo Manzano, que aún vive, 18 de julio del 38, también nació en Ciudad de México. La colaboración del guionista Mauricio Cleif era fundamental, que Mauricio murió en el 2010, que escribió la mayor parte del material clásico de los polivoces, mientras que Manzano se ocupaba del área administrativa. El nombre refleja las cualidades y características de los comediantes, que era crear diversos personajes e imitar celebridades, ¿no? Que pues venía de esto de polivoces, de muchas voces, y que venía otro momento, ¿no? De Andovas y Don Teofilito, que eran dos personajes también muy divertidos. Andovas era una especie de mayordomo que continuamente acompañaba a Don Teofilito, que le pegaba unas zarandeadas miserables. A ver, vamos a escuchar un poco. ¿Qué? ¿Se va a quedar así? Pues esto le va a doler un poquito más. Pues fíjate que a ti te va a doler más esto. Soquete Está bien. Y tú no me deshaces. Déjalo, Blacky. Trae mi sostén. Don Teofilito no aguanta nada. Una mosca. Todavía el que lo hacen por su bien. Feliz un día más a postemar. Con esos masajes se le van a quedar sanos y robustos sus huesos. Lo único que quiero es que me lo deje en su lugar. Tú también vas a... Pero ya, nomás otro masajito ya. Ahora, este personaje después lo hizo Alejandro Suárez. Ajá. ¿No? Ser el mismo viejito, ¿no? Que terminaba dando de bastonazos y esas cosas en la carabina de Ambrosio. Pero creo que la pareja que hicieron y los personajes que llegaron a hacer estos, además cantaban muy bien. Dentro de las imitaciones que hacían, había unas imitaciones espectaculares de María Victoria, de Agustín Lara, incluso hasta de cantantes estadounidenses, ¿no? O de habla inglesa, pues, que lo hacían muy bien. Y que tuvieron, digamos que este éxito. Luego grabaron algún disco, ¿no? Para Orfeón, donde destacó La Calambrina. Después filmaron 19 películas, participando en un programa televisivo que era Sonrisas Colgate, donde el guionista era Roberto Gómez Bolaños. Hasta que tuvieron su propio programa del 69 al 72 en Televisión Independiente de México, luego del 73 al 76 por Canal 2, ya en Televisa, y parte de su obra fue grabada en blanco y negro y el resto ya fue presentada a color. El equipo se disuelve en los 70 y ambos continuaron su carrera por separado. Cuenca creó su propio programa titulado Enrique el Polivoz. Después de su salida del aire tuvo un tiempo en Canal 13 regresando a Televisa a finales de la década de los 80, protagonizando A Toda Risa, entre otros. Eduardo Manzano realizó del 76 al 81 el show de Eduardo II, donde descubrió a Luis de Alba, por ejemplo. Tras realizar durante un año la emisión, La Vida en Risas, poco supo de él después de efímeras reuniones, principios de los 80 para actuaciones en teatro y centros nocturnos. En el 2000 los polivoces volvieron a trabajar juntos e hicieron comerciales para una tienda de muebles y promocionales radiofónicos, irónicamente poco antes del fallecimiento de Cuenca. Y Manzano ha actuado también en películas y ha hecho algunas otras cosas. Personajes. Estábamos viendo de los que recuerdo con toda claridad, estaba evidentemente... Andovas y Don Teofilito. Pero ¿qué me dicen de Don Laureano y Doña Paz? Que eso yo sé de esos por ti, pues, básicamente. Muchos de estos personajes yo los he escuchado hablar, ¿no? O que mi abuelo de repente dice alguna frase que seguramente usaban en esos programas. Y dice, sí, como decía no sé quién, ¿no? Entonces por eso me suenan mucho, pero realmente de haber visto capítulos, no. Sí, hoy están en plataformas, en Blim, por ejemplo, están varias temporadas, como 3 temporadas de los polivoces. Pero sí, estos personajes de Don Laureano y Doña Paz, a ver si ahorita podemos ver algún video. La verdad es que eran de las interpretaciones más espectaculares. ¿Qué tenían estos señores? Que tú no creías que eran los mismos personajes. O sea, el que estaba haciendo uno no era el que estaba haciendo el otro, ¿no? Tú no podías creer que Doña Paz era la misma que Don Teofilito, era el mismo actor haciendo a Doña Paz y a Don Teofilito, ¿no? Eran absolutamente alejados, ¿no?
diametralmente opuestos. Decíamos, y un poco así el comparativo con lo que hace Eugenio Derbez, todos sus personajes son Eugenio Derbez. Sí. ¿No? O sea, la voz, todo eso. Todos. ¿No? Todos hacen eso. En este caso, ¿no? Uno hablaba como norteño, el otro era un jefe que hablaba así, ¿no? El otro era pues, tranquilo, don Teofilito. O sea, todos iban haciendo una serie de situaciones distintas, que eso era lo que llamaba mucho la atención de ellos, ¿no? Que no, verdaderamente no pensabas que era el mismo, que estaba haciendo uno y otro personaje. A ver si ahorita le podemos poner un poco de audio, esperemos donde esté Doña Paz, ¿no? Para escuchar lo que hacían los dos. Ah, mira, ahí está Doña Paz. A ver, súbele. De la madrugada. Laureano nunca me había hecho esto. Y Sabú salía Zamorita. Ay, tiene la boca porque parece lagarto. ¿Y el que hacía ahí? Él era el mayordomo. ¿Qué crees, Sabú? Don Laureano no ha llegado. Bueno, es que se le ha de haber hecho tarde en la oficina, señora. Eso es. Protéjanse entre ustedes. Todos son iguales, cortados por la misma tijera, Manuel. Pecadores. Pecadores. Con esa compañía tengo un maldito perruchoso que me desconoce después de las 11 y tú. ¿Qué apoyo tengo? Sus sufrimientos no tenían abuela. ¿Qué nos está pasando? De acá. Y bueno, Laureano, que pues era este norteño millonario, ¿no? Que pues él no tenía problema con nada, ¿no? Decía, a ver, úntale 15,000 pesos para que me hable de usted, le decía. Y entonces le regalaba coches. Regalaba coches. Llega, hay un episodio donde dice que van a Puebla y le dicen, pero en Puebla, es que vengo a esquiar, en Puebla no hay mar, no, aquí traigo varias pipas con agua para echar ahorita y ponerme a esquiar, ¿no? Pues era un poco el personaje de la opulencia. Y Doña Paz, una celosa de siempre, y todo el tiempo haciendo drama porque ya no la quería Laureano, ¿no? Y Laureano le decía, pues es que ¿qué más hago? Yo estoy todo el tiempo pendiente de ti. No, ya, ¿qué nos está pasando? Se apagó la flama del amor, seguro tienes a otra, ¿no? No, Dios mío, perdón. Mejor que no le haya pasado nada. Mira, señores. Malvado viejo, no sabe cuándo lo quiere su paz. ¿Qué llego tarde porque estoy en la oficina? ¿Qué llego más tarde porque estoy en bien, me decía mi madre, no te cases con Laureano. Y ahí va la Sonsa de la Paz. La Sonsa de la Paz. Bueno, pues estos eran otros de los personajes que también fueron entrañables. ¿Qué decir de Chano y Chon? Chano y Chon, que tenían estos chistes cortos, que eran prácticamente el final de los programas, ¿no? Y que sonaba el y que hubo Chano, que hubo Chon. Y ya a partir de eso desarrollaban algo, y bueno, pues era el remate de los programas. Después el remate, mucho tiempo después, ahorita vemos algo de Chano y Chon, mucho tiempo después el remate era el maestro y el saltamontes, ¿no? Que llegaba el maestro de Kung Fu. De Kung Fu, exactamente. Y aparte era siempre su llegada así, haciendo una alabanza, una alabanza al maestro. Sí, igual le preguntaba alguna tarugada y ahí venía la respuesta y se hacía pues digamos que el sketch final, ¿no? Dime, pequeño saltamontes. Ajá. Cuando tenía esa duda existencial, y le preguntaba el saltamontes al maestro, y el maestro le respondía, dime, pequeño saltamontes. Y ya venía el remate, ¿no? Esa era Sí, tenían ese tipo de sketch corto. Estos eran más largos, ¿no? El de Don Laureano y Doña Paz siempre se desarrollaba una situación. El Pinacate y Zarazúa también. Mostachón y el Guachangüer eran otros. Don Prócoro y el 00 Bongocero. Andovas y Don Teofilito, que ya vimos. Agallón Mafafas y Juan Garrison. También personajes que Agallón Mafafas tenía y hablaba así. Que había un actor, Pedro Armendáriz, exactamente, que entonces hablaba como él. Ajá. Y era el que decía, a ver, muchachito, Juan Garrison. Y el Juan Garrison, que era se ponía el uniforme de Boy Scout. De hecho, ellos empezaron siendo
militares. Los primeros episodios donde aparecen esos dos personajes eran militares y terminan transformándose en Boy Scouts. Pues un poco también por guardar la figura militar y todo eso, ¿no? Pero también eran muy simpáticos. Ahí va Chano y Chon. ¡Yo, Chano! ¡Yo, Chon! Salud. Chivo. ¿Qué pasó tú? ¿Qué traes? Pues es que me hace daño el clima de México. Por frío. Uy, qué delicado me salites. Bueno, pues prepárate las petacas. Nos vamos a Cuernavaca. No te voy a inyectar. Y eso era, ¿no? Ese era el sketch prácticamente final de los polivoces. Hicieron también alguna película, esta del aviso clasificado. Era también muy simpática porque les decía que buscan buey para arado, lástima que no sepas nada de agricultura. Y ahí hacían su sketch, los Chano y Chon. Bueno, Gallón Mafafas y Juan Garrison, a ver si tienes un fragmento. Y después nos vamos con Gordolfo Gelatino y Doña Naborita. También personajes inolvidables que tenían... pues digamos que este sello, ¿no? de los polivoces, pero es lo que te decía. Sí. Tienes en este caso a Doña Paz, mismo actor que hacía Don Teofilito, ¿no? O sea, pasa de ser el viejito cascarrabias a ser la señora celosa, posesiva, norteña. Además, ¿no? Entonces no parece que sea la misma persona. Y eso me parece que es de las cosas que... Y bueno, luego Chano y Chon, ¿no? Claro. Que tienen también otro perfil. Y bueno, Gallón Mafafas, decíamos de la voz de Pedro Armendáriz. Y decía Mauricio Cleff que Juan Garrison, finalmente para ellos, es... de alguna manera parte de un personaje que tenía una señora que le ayudaba en casa. Y que entonces le decía, a ver, mañana me traes tal cosa para comer. No, pero ahí hay no sé qué, te dije que tal. Oh, pues es que hay no me retobes, no me rezongues. Y la otra le decía, pues no lo estoy rezongando. Y hacían este sketch, pues, y a partir de eso lo toma, y es un poco el personaje de Juan Garrison, ¿no? Que todo el tiempo que encuentran alguna dificultad, ahí también se pegaban una de zapes, le pegaban en el casco de una manera, y además dormían. Se supone que todo tenía que ver, era el cuartel, ¿no? El mostachón, a Gallón Mafafas, era el zorro del desierto de los leones, decía, y entonces decía que la NASA les mandaba las misiones, no era la NASA, era el Pentágono. Venían indicaciones del Pentágono. Y entonces el otro le decía, bueno, ahí, a ver qué dice el Pentágono, ¿no? Entonces según él abría la puerta y le llegaba una carta, ¿no? Y entonces en la carta venía la misión y lo que ahí jugaban, ¿no? Entonces ahí dormían en el mismo lugar, se levantaban muy temprano y ya empezaban a hacer ahí sus parte de sus historias, ¿no? Para el sketch. Y Juan Garrison venía de un pueblo, venía de Zacazonapan. Decía, yo soy de Zacazonapan, mi papá es el presidente municipal de Zacazonapan, decía. Y entonces pues era parte, ¿no? del desarrollo del personaje. Y a Gallón Mafafas, pues que fundamentalmente era un tipo que no tenía ni que caerse muerto y siempre veía la manera de darle baje al hijo del presidente municipal de Zacazonapan. Y el otro le decía, no, pues es que ya tengo 10 pesos, préstame. No, pues son míos, soy muy díscolo. Yo soy muy díscolo, le decía. A ver. Porque según su Mickey Mouse ya son las 5 de la tarde. ¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué? ¿Y por qué me despiertas hasta ahorita? ¿Son las 5 de la tarde? La novela. ¿Qué pasaría? Yo también acabo de despertar, ya ni supe. ¿Y qué horas son estas de despertarse, muchachito? ¿Qué clase de Boy Scouts es usted? ¿Si son ya las 5 de la tarde? Es que yo estoy acostumbrado a que me despierte usted. Yo nomás agarro el sueño y me desguanzo y ya. ¿Acaso cree usted que soy su despertador o qué? No, pero pues es que usted me acostumbró. Tú me acostumbraste a todas esas... ¡No me tuté! Mira la vecindad. Solo tiene que estar chapando. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Todo un día perdido. No puede ser. ¿Y ahora por qué se quedó usted dormido, mi comandante? Es que no he dormido.
Con un ojo. Digo que hasta agarra un ojo, ¿verdad? Así con... Es que no sé qué me está pasando, Garrison. Me estoy durmiendo muy mal ahora. Fíjese que cuando ya empiezo a agarrar el sueño es porque es la hora de levantarme. Y no puedo hacer nada por evitarlo. Tengo pesadillas. ¿No tienes una de flor de calabaza o de César? Bueno, pues ahí están Juan Garrison y Agayón Mafafas, también personajes que resultaron muy divertidos en la época. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otros programas, con otros personajes también de, pues, fundamentalmente eso, ¿no? De la década de los finales de los 60, principios de los 70 y algunos que quedaron hasta los 80. Vamos y venimos. Hace un momento Isra hablaba de la carabina de Ambrosio, cuya primera emisión fue en el 78, 1978, y la última fue en el 87. Sí, y a lo largo de su trayectoria, de su historia, pues pasaron distintos conductores, desde César Costa, Paco Stanley, Alberto Castro, ¿no? Todos ellos eran los anfitriones. Y lo que hacían era dar la bienvenida, presentar a los sketch y después una interpretación de algún tema y que era interrumpido por Gina Montes y después por el mago. Por Beto el Boticario, ¿no? Ajá. Que era, ahora este intro de Gina Montes hasta la fecha suena en fiestas y en bares y en antros. Que la verdad es que ese baile de Gina Montes quedó en la pupila de mucha gente. Era un gran personaje. Y después, bueno, con Gualberto Castro, decías, con César Costa, con Paco Stanley, con los que estuvieron en la conducción. En el caso de César Costa estaba cantando alguna canción y llegaba, y ya sea que la interrumpiera la Pájara Peggy o Beto el Boticario, y Beto el Boticario se hacía auxiliar por Gina Montes. Y entonces llegaba Gina y le ponía los elementos para el truco y les decía thank you, thank you, y ese era el sketch, ¿no? Esa era la participación de Gina Montes en ese programa. Ahí participó Chabelo. También tenía. Sí, Chabelo él participaba ahí y hacía un personaje junto con César Costa, que era el padre Chispita. Y él, que ya no me acuerdo cómo se llamaba. No recuerdo. Pero sí, era incluso también César Costa junto con Chabelo, luego se disfrazaban de pandas y hacían también un sketch. Guillo. Eran Guillo y el padre Chispita. Guillo Monaguillo y el padre Chispita. Que tenían también esos que estamos viendo en pantalla es otro personaje, ¿no? Ese es otro personaje. Ahí era un muñeco de ventrílocuo. ¿No? Que también hacían Pujitos, exactamente, era Pujitos. No, bueno. Pujitos, que luego terminaba Pujitos metiendo a la maleta a César. No. Sí, era de, bueno, ya la maleta, y lo agarraba y lo metía a la maleta. Y aquí están el Guillo, el Monaguillo y el padre Chispita, que aparecían también en la carabina de Ambrosio. Como estos personajes de Pujitos que decíamos también hace un momento. César Costa, que además de ser el anfitrión, hacía el ventríloco y el padre Chispita. Chabelo, que era Chabelo Olsen. Guillo el Monaguillo y Pujitos. Alejandro Suárez hacía Superman, por ejemplo. ¿Y cómo se llama el de Ping Pong? Superman, o sea, antes de el personaje, antes de disfrazarse, decía Ping Pong, papás. Sí, exactamente. Es Alejandro Suárez. Luego Beto el Boticario, ¿no? Beto el Boticario también me parece un gran personaje. De hecho, los polivoces, dentro de los sketches que hacían, imitaban a Beto el Boticario, a Raúl Velasco, a Jacobo Zabludovsky, a todos los personajes de la época, y la verdad es que lo hacían muy bien. A Pedro Ferriz Santa Cruz, al papá. Ajá. Que le ponían unas cejas así enormes y decía, ¿verdad? ¿No? Que siempre hablaba de que los extraterrestres habían llegado, ¿no? Y que nadie le creía, pues que era un poco la historia que traía Pedro. Tenían también aquel personaje que digamos que daba una reflexión política en muy poco tiempo, pero bueno, este que vamos a ver ahorita
es precisamente Pujitos. Ahí está César Costa. Las risas grabadas eran fundamentales en esos programas. Bueno, César Costa, que venía a ser de una estrella del rock. Sí. Ahí está, ya infló a Pujitos. Ya con eso, ya. Sácale tantito. Te pasaste, súbele tantito. Espérate. Ya, ahí está. Pujitos, ahora sí, saluda al público. Más. Oye, se parece una tía. ¿Sabes qué me huele raro? ¿Raro? Sí, estuviste inflando, ¿verdad? No piensas, Pujitos, que te llevo a la maleta. Sí, estuviste inflando. Desde que estás trabajando en el Barbarella, estás inflando todas las noches, ¿verdad? Pujitos, por favor, en los peinados puedes ver la época, ¿no? Sí, claro. También aparecía Jorge Alberto Riancho, que decía Cisra, que era el que daba digamos los previos, ¿no? de Mercado de Lágrimas. Mercado de Lágrimas, sí, era importante su participación porque llegaba y pues como era de drama, pues él tenía que decir la historia del día de hoy, te presentaba a los personajes, y bueno, ya él salía después, pero ya vería después el sketch. Y la presentación de la Carabina de Ambrosio decía claramente, este es un show cómico, mágico, musical. Ya, ahí te decía toda la historia. Gualberto Castro, César Costa, Javier López Chabelo, Alejandro Suárez, Beto el Boticario, Benito Castro, Judith Velasco, Gina Montes, Jorge Alberto Riancho, Aida Pierce, Fito Girón, entre otros que pasaron por aquí, Lucila Mariscal, que después hacía Lencha, que Lencha surge después de que los polivoces, al separarse, digamos que Enrique Cuenca, que hacía a Don Laureano, ya no tenía a Doña Paz. Entonces ponen a Lucila Mariscal, y un poco ese personaje es lo que seguía pues después de Doña Paz. Ella es la que le da vida y hace ese personaje de Lencha, que también es un personaje muy simpático. Y bueno, Luis de Alba, Maribel Fernández, La Pelangocha, y bueno, pues todos estos personajes que estuvieron del 78 al 87 con la Carabina de Ambrosio, que fue otro también de los programas emblemáticos. Que siguieron repitiendo, ¿no? Eso sí. Sí. Porque de eso sí me acuerdo haberlos visto. Sí, de esos hubo, digamos que repeticiones, y después todos estos programas del recuerdo, o digamos que canales que transmitían los programas del recuerdo, pues emitían esto precisamente, ¿no? Este tipo de programas que se hacían en aquella época. Oye, yo me estaba acordando de No Empujen, ¿tú te acuerdas, Isra? Sí, que llega por ahí de 1983 con Raúl Astor, artista argentino, también ya en una época ya más consolidada, Chabelita, que era su esposa, Raúl Ignacio Spangenberg, más conocido como Raúl Astor. Fue actor, productor, director, locutor. Llegó a México en el 57. Fue esposo de la también actriz Chela Castro, él argentino, y que tenía, entre otras cosas, al Raúl Astor se le recuerda por el Topollillo. Okay. ¿No? Era el que, digamos que interactuaba con Topollillo, y al que le decía la camita y esas cosas. En el caso de No Empujen, era un programa más para adultos, ¿no? Sí, los sketches eran más de tono elevado, o sea, a lo mejor no eran... ¿Por qué lo veía entonces? Pues porque, por las piernonas que salían ahí. Felicia Mercado, una mujer muy guapa, claro. Venía de participar en algún curso de belleza. Sí, seguramente. Y por eso también era considerada pues una mujer muy guapa. Estaba también ahí Elizabeth Dupeirón, hermana de Humberto Dupeirón, ¿no? Estaba Carlos Ignacio, que era también de los principiantes en ese momento de los sketch. ¿Quién más estaba? Pues básicamente ellos, no había otros artistas. Connie de la Mora, creo que Pelirroja, creo. Álvaro Carcaño,
Sí, había varias actuaciones. Sí, Carlos Ignacio también aparecía, ¿no? En ese programa. Olivia Collins también apareció en algunos capítulos, ¿no? En algunas. Yo era muy pequeño y no sabes cómo me acuerdo de Olivia Collins. ¿Sí te acuerdas de Olivia Collins? Pero ¿De No Empujé? No, de todas sus películas. Hay unas con Polo Polo muy buenas. Ahí tenían no más de 20 años y. ¿Sí? Sí. En las películas con Polo Polo. O sea, Polo Polo tendría 40. ¿Para que dure no se apures donde sale ella? No me acuerdo, no vi esa película. ¿Duro y parejo en la casita del placer? Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí, en esa. Sí, hay alguna de esas. Estaba espectacular Olivia Collins. Sí, era una cosa que en serio. Y yo era un niño y me acuerdo de Olivia Collins. Imagínate. ¿Compraste su revista? No. Ah, bueno. No, sí, últimamente ya no la he visto. Me quedo con ese bello recuerdo que tenía de Olivia Collins. ¿Algún otro programa que recuerdes de esa época? Bueno, ya quizá Chiquilladas, si se han de acordar muchos ustedes. Chiquilladas, que porque también... No, pero no se acuerda de Chiquilladas. ¿No? O sea, me suena y seguramente vi alguna vez una que otra programa, pero no fan, pues. No, Chiquilladas aparecía Jenny Hoffman, estaban Pituca y Petaca, Lucerito, Alex Intec, el Maguito Rodi, no sé qué fue del Maguito Rodi. Haz de cuenta que era Beto el Boticario, niño. Carlos Espejel, que él fue así como el símbolo de Chiquilladas hasta la fecha, ¿no? Sí. Y Jenny Hoffman, que bueno, que se retiró, bueno, ha tenido algunas apariciones en algunas series, pero por ejemplo, Lucero, o Lucerito en ese entonces, era Oliva. Haciendo... Y Brutus era Alex Intec. Ahora, Pituca y Petaca, en esa imagen que estamos viendo, en una Pituca no sé si es Pituca o Petaca, porque es como Winston y Yandel, no los identifica uno, pero una hacía Jacobo Zabludovsky. Y la otra era Tacho. Ah, sí, que buena rima, Tacho, buena rima. Luego el Maguito Rodi es el de rojo, que está a la izquierda. Ajá. El de atrás de los controles. El de la derecha es Carlitos Espejel con los audífonos y Elmo. El Carlitos Espejel que hacía Carlinflas. Personaje que desde Chiquilladas luego siguió en El Privilegio de Mandar, ¿no? Sí, el que llevaba. Ya no pudo superarse él mismo, ni siquiera como Chiqui Drácula. Ah, claro, hizo película, había una película de Chiqui Drácula con Carlitos Espejel. Pero Jenny Hoffman y ya están muy grandes, ¿no? Ya son como adolescentes. Bueno, tiene una explicación. Sí. ¿Cuál? Una explicación científica. Antes el año duraba 365 largos días. ¿Sí? Así es. ¿Y ahora? Dura 12 cortos meses. ¡Ay, Carlos! 12 cortos meses de estar aguantando tus chistes, ¿verdad? Ay, el año no tarda en llegar. Sí, ellos eran los que llevaban. Que ahorita como estoy viendo la escenografía y eso me acordé más de Papá Soltero. Sí. Y esas bueno, Papá Soltero también es una serie que ya es más bien noventera, ¿no? Papá Soltero. Y que hace César Costa con Edith Márquez. Con los Quirós. Y que también pues era esta serie del papá que siempre encontraba soluciones para todo problema y abordaba temáticas de la juventud de la época, aportando soluciones y reflexiones. Sí, claro. Papá Soltero todavía lo pasan, creo que como a las 6 de la mañana los sábados, una cosa. Sí, un día llegué de algún lugar y estaba Papá Soltero en la tele. Otro de los programas, me lo recordó Gilberto Brenis, fíjate, yo no me acordaba. Mi secretaria, con Lupita Lara, César Bono, Zoila Quiñones, Maribel Fernández, Judy Ponte, Isabel Martínez La Taravilla, Pompín Iglesias y Guillermo Sarur, que eran algunos de los que participaban en Mi secretaria. Bueno, ahí vemos escenas de Papá Soltero. Ya mucho más reciente, Pocholo, que todavía aparece aquí en este intro. Bárbara Ferré me pareció una mujer muy guapa. Luego desapareció, ¿no? Ella estuvo en videos, haciendo programas de videos musicales y eso. Sí, Papá Soltero con César Costa, que según iban a reeditar algo, ¿no? Pero ahora iba a ser el abuelo y regresaba Edith Márquez ya con otra faceta. Y bueno, el Pocholo que se le quedó
precisamente a las personas, el apodo a las personas que tenían casi las mismas características de él, ¿no? El cabello largo chino y cano y el bigote. Nomás te faltó el bigote. Pero ya murió, ¿no, Pocholo? Sí, o sea que no existe una razón de peso. Sí, esta es una razón de peso. Y Gumara, no sé si también. Yo creo que Gumarita sí, como peso, ¿no? Con más peso la razón. En esta escena ya no se puede planear la vida por adelantado. hay un estéreo solo por una camisa, por lo que sea, de la época donde estaba la tornamesa y la casetera a un lado. En vez de regañar al aire, ¿por qué no se la pones a Gumara? Ajá. Igual está lavando. No, eran muy codiciadas. Y la forma de vestir, ¿no? Ajá. Sí, también. Chalequito de rombos. Chalequito de rombos. Y Sasha en un cuadro. Claro. Bueno, el Pocholo trae un look. Sí, Pocholo luz esplendoroso. Bien podría ser Zambrano. En fin, tenemos a papá soltero, claro. Ahora, con las que arrancamos son más de 60, 70. Sí, esta es un poco más reciente. Y las de 60, 70 pues eran estas fundamentalmente. Había... bueno, les decía el de Silvia y Enrique. Bueno, ahí está mi secretaria. Fíjate, este es del 78. Dice ahí, ¿no? Sí. 56, 78. Con César Bono. Antes de ser Frankie Rivers. Exactamente. Soy la Quiñones. Que se la pasaba come y come. Ajá. Judy Ponte, que era la telefonista. Maribel Fernández, la pelangocha. Siempre se le conoce como la pelangocha. Guillermo Sarur. Y bueno, pues Pompín Iglesias, ¿no? Que tenía... muchos se distinguían por sus frases y Pompín era el qué bonita familia, qué bonita familia. Y ahí estaba su esposa, la Taravilla. ¿Ya probaron la salsa verde? Mira, fueron a las Mimelovskis. Ay, pero así ya sabes que es de perro. Pero con tantita salsa verde se arregla. ¿Por qué crees que inventaron las salsas? ¿Tú qué comiste, Dulce? Unas malditas tortillas duras. Pones tantita salsa verde, verás qué rica. Sigue siendo un remedio. Salsa verde. Ay, come tú y déjame de estar jorobando. ¿Quieres que dulce? ¡Qué dulce eres! Ella podría ser Martita según. ¿No te has dado cuenta que eres mujer, verdad? Que tienes que ser delicada, femenina, sexy. Al diablo con las delicadezas. Soy hija de mineros. Se te nota, queridita, se te nota. ¿Te digo lo que eres tú? Dulce, no vas a armar pleito aquí, ¿verdad? ¿Cómo no? Mi secretaria se desarrollaba en una oficina, el jefe era Pompín. La vida Godín. La vida Godín, exactamente. En un breve y rápido recorrido con mi secretaria y que teníamos también ahorita en pantalla. ¿Cuál otra habíamos dicho antes de mi secretaria? Ay, sí dijiste una. No sé. Estábamos con papá soltero. En el WhatsApp, no. Sí. Papá soltero. Sí, ya lo brincamos a mi secretaria. Sí, ya. No, este no lo he tocado. ¿No? No. El teléfono. Podríamos buscar los Beverly de Peralvillo, por ejemplo. Además ellos hicieron también película. Y tenían la serie, ¿no? Los Beverly de Peralvillo, que fue una serie, también una comedia de situación entre el 69 y el 73. Casi todas coinciden en inicios de los 70, ¿no? Sí. Tienen esta aparición. Ahí a quien aparecía Guillermo Rivas, el Borras, Leonorilda Ochoa, Arturo Castro, Amparito Arosamena, Sergio Ramos el Comanche. O sea, por eso le pusieron al perrito de Roma ¿Borras? Puede ser, pues es de la época. Puede ser el que tenga algún tipo de relación. También el guión de esta serie la hacía Mauricio Cleff, el de los Beverly de Peralvillo, que tenían este reparto, ¿no? Guillermo Rivas, que hacía el Borras, Leonorilda Ochoa, que era la Pecas, Arturo Castro era el Bigotón, Amparo Arosamena era Doña Chole, Sergio Ramos, que era el Comanche, César González era el abuelo, Eduardo Lugo era el No Somos Nada, y Marifer como la Gordis, y Raúl Padilla, que era el Chóforo, ¿no? De hecho, esta es la película, estos fragmentos que estamos viendo es de la película. Él era un taxista que pues le gusta a la Pecas, se liga a la Pecas, y cuando va y le pide matrimonio, según desarrolla la película,
le dice que la mamá va a quedarse unos días, entonces llega la mamá, se instala la mamá, y luego que viene el tío no sé qué, y luego llega el tío, y luego llega el sobrino, y llega el que se va a casar, y total que hay 11 pelados ahí viviendo en la casa, y todos mantenidos por el Borras. El Borras siempre se acompaña del Vigos, ¿no? El Bigotes, que es su amigo, que también es un personaje muy divertido desde la forma de hablar. Y bueno, se encuentran con que al ser taxista, pues a cada rato lo detiene o tiene una infracción por parte del Comanche, que es muy celoso de su deber, decía el Comanche. Y bueno, pues todo se desarrolla por ahí. De hecho, en la película, uno de los haraganes que llegan de mantenidos es Jorge Ortiz de Pinedo. Okay. Es uno de los que llegan a vivir a la casa del Borras y de la Pecas, que ellos pues únicamente querían vivir juntos y en armonía. Mira, ahí llegan con el coche nuevo. Digo, no estará como un Cadillac el carrito, pero con una manita de gato queda. Manita de gato. Yo más bien diría que una manita de león. Mira, desde que le puso las placas de taxi, me la he pasado empujándolo. Oh, no alegues y límpialo, ándale. Pues pásame el trapo, ¿no? Pues agárralo, ándale. Ah, sí, aquí lo traigo. ¿Estas son llantas o cámaras? Sí, son llantas, nada más que están un poco lisas, ¿verdad? Pero con una vulcanizada quedan, sí. No, que... esposa, Paco. ¿Quién es Paco? Hermano. ¿Hermano de quién? Hermano mío, de mi propiedad. ¿Cómo hermano mío? ¿De dónde sacaste un hermano? Hermano, vivía lejos y nosotros no contábamoslo. ¿Sí? ¿Y Molca qué hace aquí o qué? Cumpliendo su deber, esposa. El deber de una esposa es estar junto al marido, ¿qué te pasa? Por eso estaba cumpliendo su deber, esposa, porque esposo estar dentro con mi mamá mía. Vino de visita, ¿no? ¿O qué? Ok. ¿Cómo que qué? No te hagas payaso, explícate. Mira, es que Paco quedarse sin dinero, casarse con Pati, tener problemas con papás, tú sabes, ¿no? Problemillas. Papá, ¿por qué no le quería explicar bien el tema, ¿no? ¿Y dónde van a vivir? Mamá mía dice que donde vivir 4, vivir 6. Ay, tarántula condenada, eso ahorita va a ver. Mira, iba sobre la suegra, ¿no? Bruja maldita, digo. Mire, Borras, le presento a mi hijito Paco. Mucho gusto, Borras. Quiero que me dé usted una explicación, digo. Porque primero eran ustedes dos solitas, ¿no? Y ahora ya le resultó padre, hijo, futbolista y con todo y mujer, digo. ¿Qué es esto? Paco es pintor. ¿Ah, sí? Pues que pinte las paredes para que desquite la papa, digo. No, es pintor artístico, de esos así como de calendario. Igualito a Picotazo. Picasso, hermanita, Picasso. Pues que se vaya a picar piedra a la calle a ver si le hacen caso, digo, ¿no? Serie de la época, también de principios de los 70, ¿no? No. La película es muy divertida, es esta precisamente. Y bueno, pues la serie había episodios como Los Polivoces, como Ensalada de Locos, que también solían pasar en la televisión de aquella época. Que bueno, pues eran fundamentalmente los programas de entretenimiento. ¿Algún otro, Isra? La criada bien criada, donde eso lo hacía María Victoria, ¿no? En la que tuvo como compañeros a Chabelo, al mismo Borras, a Jorge Lavat, a Arturo Castro, y ya en los últimos capítulos a Alfonso Sayas, ¿no? El Tata también aparecía. Jorge Arbizu, exactamente. Borolas también estaban ahí y que se trataba, bueno, pues de la historia de una doméstica que pues atendía una casa de huéspedes, ¿no? Ajá. Y ahí todo el mundo pues, tenía algo que una historia hay que ver con ella. Me refiero a que alguien era, por ejemplo, hubo también otra película o otro capítulo en el que aparece Alejandro Suárez, que era un cartero, Chabelo, que tenía el nombre como Bebito, ajá, y Guillermo Rivas, ¿no? Jorge Lavat, que aparte de personaje de series y de película, tenía una voz impresionante y a veces hizo comerciales, y Arturo Castro, ¿no? Entonces ahí está también lo que de La criada bien criada, que se lanzó en 1972 y que duró aproximadamente 10 años, por ahí de 81-82 ya fueron los últimos capítulos de esta serie de La criada bien criada, ¿no? Donde pues, vemos otra vez algunos de los mismos personajes que estaban en otras series, ¿no? Borras y Chabelo, por ejemplo, y Alfonso Sayas, que lo vemos en su faceta antes de estar en las películas de ficheras, sí, ¿no? Que luego se destrampó. Volvió líder. Fíjate, les decía de Silvia y Enrique, este programa que también se realizó del 68 al 72. Fue un programa de variedades, hacían algún sketch, cantaban,
tuvieron ahí, que también les contaba, ¿no? Que en algún momento presentaron ahí a Alejandra Guzmán, a los hijos, ¿no? Cuando cierran y despiden el programa después de estos años que estuvieron al aire, presentan ya toda la familia, ¿no? Y ahí llegan pues todos los demás que aparecían en la película. Mira, es la despedida. Esta es la despedida en audio. Sin embargo, para nosotros fue toda una vida muy hermosa. Y queremos irnos con la idea de que ustedes se familiarizaron con nosotros, más aún, que nos llegaron a querer un poquito, tanto como nosotros a ustedes. Sin embargo, para nosotros a ver, ahí lo tienes. Fue toda una vida muy hermosa. Y queremos irnos con la idea de que ustedes se familiarizaron con nosotros, más aún, que nos llegaron a querer un poquito, tanto como nosotros a ustedes, de tanto estar duro y duro de metiches en sus hogares. Eso por un lado. Por otro, Enrique y yo le tomamos un cariño muy especial al programa. Lo empezamos poco después de casarnos y nuestra primera hija, Alejandrita, nació casi con la serie. La presentamos aquí cuando tenía un mes de nacida. Ahora mírenla. Yo no sé si es bonita o se parece a Enrique, pero a mí me parece preciosa. Después nació Luis Enrique entre programa y programa. Sin ser una hermosura, pues es monón como su padre. Ay, ve por el otro muchacho, ándale. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Nuestra hijita Viridiana se hizo casi una señorita. Y además actúa dentro del programa y nos trae para la papa, ¿verdad, hija? Viridiana, ándale, vete por la otra que nos falta todavía otra. Sí, esta no la cargo, ¿eh? No, Silvita se hizo señora y esta señora me dio una nietecita. Esta nietecita que yo adoro con locura es Steffi, que es una hija para mí. Stephanie Salas. Además me conviene decir que es una La hija, madre ¿verdad? Para del no hijo ser de abuela. Mickey. Bueno, no importa ser abuelita si me siento todavía mamacita. Y bueno, Enrique Guzmán, que está ahí. Mamacita. Bueno, ahora sí. Ahí está la familia entera. Díganme si estos 4 años. 4 años hicieron ese programa, exactamente. Todo esto ahorita nos hace les daba las guardar a fechas esta serie también, y desde los 70, ¿no? Y a ustedes más. Que eran ya que nos pues, esos soportaron programas sin de entretenimiento insultarnos que había Bueno, casi, en esos años. Bueno, pues ya casi llegamos al final, ¿verdad? Ya llegamos al final, me dice Lalo. Bueno, pues ya vámonos. Gracias a todos los que nos acompañaron en este recuento y en este recorrido. Vámonos, Vero. Adiós, tengan muy bonito fin de semana. Adiós, Isra. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Sigue Alex Ramírez con Cantares en la programación de Radio Buap. El próximo lunes nos escuchamos nuevamente aquí en Al Aire. Gracias a Néstor Vázquez en los controles, Lalo Zambrano, Lalo Mendoza y todo el equipo. El lunes a las 3. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Voy. Bye. Chao.